Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa hablando acerca de nuestra sección Historia de Ecatepec. El arqueólogo Enrique García Escamilla sostiene que Ecatepec ha contado con la presencia humana desde 1800 años antes de nuestra era, en pequeñas aldeas que se fueron estableciendo en las riberas de los lagos de Texcoco y de Xaltocan, al igual que muchas y muchos autores y autoras más. García Escamilla nos hace ver la importancia geográfica que siempre ha tenido Ecatepec, pues durante siglos fue paso casi único hacia la región del Golfo de México, y a gran parte del norte de la cuenca. Se han localizado evidencias de cultivos incipientes de maíz, frijol, calabaza y chile que se cultivaba en las montañas, especialmente en las laderas. También en la región lacustre se practicaba la pesca y la caza. García Escamilla dice que para el año 1300 antes de nuestra era, la región que hoy comprende Ecatepec recibió gran influencia de importantes civilizaciones como Cuicuilco, Tlapacoya, Tlatilco, El Arbolito y Zacatenco. Época coincidente con el desarrollo de Jalostoc, y una evidencia arqueológica de ello es la cerámica encontrada en el sitio por medio de excavaciones arqueológicas. Ecatepec, pues, tiene una historia antiquísima y muy importante. Ecatepec es historia y cultura. Ahora rápidamente nos vamos a nuestra sección de Historia de México. En nuestra sesión pasada estábamos hablando de la obra de teatro escrita por Antonieta Rivas Mercado, obra interrumpida, obra que no concluyó, que intituló El drama y que habla acerca del juicio que se llevó a cabo en contra del asesino José de León Toral. Estábamos viendo cómo el primero que se entrevistó ilegalmente con el asesino fue el presidente Calles, y en eso estaban cuando entran varios personajes a escena, entre ellos Zanete, es decir, Aaron Sáenz, que era candidato, uno de los precandidatos a suplir a Obregón, y además era gobernador de Nuevo León, un hombre riquísimo. Entra a escena Zanete, o sea, Aaron Sáenz, y pregunta: ¿dónde está? Y el policía responde: ¿quién? ¿El asesino o el presidente? Pues ahí empieza el juego de Antonieta Rivas Mercado, casi diciendo que el asesino es el mismo que el presidente Calles, asesino pues de Obregón, intelectual. Y Zanete responde: el asesino, el presidente, es decir, los dos. O sea, continúa el juego de Antonieta Rivas Mercado, mezclando al asesino con el propio presidente Calles. Policía responde: el presidente aquí, el asesino allá. Es decir, el presidente aquí en Palacio Nacional y el asesino en la calle, aunque es el mismo asesino y presidente. Bueno, Calles hace mutis y Zanete muestra un gran aturdimiento, porque la patria se queda sin padre, es decir, sin Obregón. Es un diálogo entre personajes secundarios. En un diálogo entre personajes secundarios se comenta que en los altos círculos oficiales
Ya se sabía que Obregón iba a ser asesinado. El personaje, el tercer agente, dice: qué águila ese turco, o sea, qué mañoso, qué canijo ese Calles. Así le apodaban el turco por lo de Elías. Entre el general y el licenciado se desarrolla un diálogo en que se expresa que la calificación de fanático será el común denominador en el juicio de Toral, misma que daría muchas posibilidades para orientar de manera determinada la autoría del magnicidio. Y en efecto, califica la prensa, la opinión pública a Toral, el asesino de Obregón, como el fanático, y ya con esa calificación que prende en la opinión pública, pues de antemano ya se está enjuiciando a Toral como un asesino fanático de la Iglesia por parte de la Iglesia Católica. Sin embargo, el general sostiene que cumpliría con su deber hasta consignar al verdadero autor del crimen contra el padre de la patria, y que si hubiera podido habría evitado que Elías, o sea Calles, fuera el primero en entrevistar a Toral. Entre ambos concluyen que con la estrategia de entregar a los obregonistas la Inspección General de Policía para dar a la apariencia de un proceso penal imparcial, Calles se ha dejado coger de los dedos. Como vimos en nuestra sesión anterior, Calles cambia al inspector de policía y nombra a un obregonista, dizque para que haya legalidad en el proceso. Pero en esta obra, Rivas Mercado dice que con eso Calles estaba cogiendo de los propios dedos. Es decir, estaba haciendo lo que ahora Trump, dándose un balazo en el pie, según Antonieta Rivas Mercado. En las secuencias siguientes se desarrolla la feroz tortura contra de León Toral, orquestada por el sádico Quintanilla, es decir, por Valente Quintana, con Zanete, o sea, Aarón Sáenz, a la expectativa. Y ante la increíble resistencia del criminal, Zanete afirma: ustedes no saben lo que le habrán prometido. No hay quien resista cañonazos de a 50,000. Recordemos que una de las frases principales de Álvaro Obregón era que no había general del ejército mexicano que resistiera cañonazos de 50,000 pesos. El mismo Obregón no resistía los cañonazos ni de 50, ni de 60, ni de 100, ni de 300,000 pesos. Ese era el estado corrupto que ellos crearon. No, ya lo decía el inolvidable amigo. Orciniegas se perdió al fondo, decía, se perdió el fondo de la revolución y todo quedó en manos de Cállese. El licenciado dijo: yo creo que esto de los católicos es pura fachada. Lo mandó el único que tiene interés, o sea, Calles. Zanete: pero deme usted pruebas. ¿Cómo explica que nos haya entregado la inspección? Después de la tortura, Toral acepta hablar siempre y cuando lo lleven con una persona a hacerle una consulta. Bueno, después de que torturaron ferozmente a Toral, Toral comete una más de sus estupideces. Dice: bueno, voy a hablar si me llevan ustedes con una persona de mi confianza a la que yo quiero consultar. Y era la madre Conchita. Pero prométanme que no le van a hacer daño a la madre Conchita. Obviamente, Valente Quintana y todo su grupo de policías que no tienen palabra, le dicen: sí, no te preocupes, llévanos y no le vamos a hacer nada. Y es como Toral, pues echa de cabeza a la madre Conchita y la involucra en el asesinato que él cometió en contra de Obregón. Muy estúpidamente, como toda la vida de León Toral fue, muy estúpida. Bueno, en la escena segunda, Antonieta Rivas Mercado presenta a la abadesa Concepción rezando sobre un reclinatorio del conventículo del cual es la superiora.
Toral es conducido a ese domicilio por Quintanilla y Orsinielas, mismo que pide al policía que los agentes se escondan, pero por si las dudas tengan listas las pistolas, como si la madre Conchita en su convento clandestino tuviera un arsenal. Quintanilla toca el aldabón de la vieja casona y al segundo llamado Concha deja el reclinatorio dirigiéndose a la puerta de acceso. Ella es alta, de cabello negro, viste traje oscuro de cuello alto y calza zapatillas sin tacón. Toral presenta evidentes muestras de la tortura a la que fue sometido. He venido a ver si estás dispuesta a morir conmigo, le dice Toral. En el patio permanece el detective y el Catrín, otros personajes. A la habitación de la monja entran Toral y Orsinielas. José insiste en la pregunta de que si la religiosa está dispuesta a morir con él y le comunica que la policía no le cree que el crimen lo cometió solo, inspirado por Dios. Al enterarse Conchita de la identidad de Orsinielas, le expresa que la suegra y la esposa de éste visitan con frecuencia el conventículo y que son muy piadosas, pero que sabe que él siempre ayudaba a los católicos ante la persecución del gobierno. Pues es un bombazo de Conchita en contra de Arturo Orsinielas, al que le dice, pues tú que perteneces a un gobierno que persigue la religión, pues tu esposa y tu suegra siempre están aquí en mi convento clandestino y además aportan dinero. Y tú mismo has apoyado a la gente perseguida por el gobierno, a la gente religiosa. Le da en toditita la torre a Arturo Orsí, hábilmente la madre Conchita. Toral cuenta a Orsinielas, o sea, Arturo Orsí, la historia de que una tarde en el tranvía escuchó que un rayo mató al aviador Carrasco, Emilio Carranza, lo que le hizo pensar que eso debería ser Dios con sus enemigos y que después, comentando los sucesos del día, una vez que ya había rezado el rosario, muy cristianamente, muy católicamente, Conchita expresó que mientras no murieran el general Obregón, Elías, o sea, Calles, y el patriarca Parrés, Joaquín Pérez Budar, no habría paz. Pues eso que dijo la madre Conchita a Toral, de que la única solución para que se acabara el problema religioso provocado por la propia iglesia y el gobierno era asesinando a estos personajes. Y ahí Toral, en su fanatismo, en su locura, pensó asesinar a Obregón, cosa que concluyó, que al fin pudo llevar a cabo. También hablan del patriarca Pérez, Joaquín Pérez Budar, el creador de la Iglesia Católica Mexicana, para oponerla a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esta Iglesia Católica Mexicana no prendió muy bien, aunque todavía en México, en 2025, existen varios templos advocados a esa iglesia, la Iglesia Católica Mexicana, que no tienen ninguna relación con la Santa Sede ni con el Vaticano. Netamente mexicana esa iglesia. Pero de esta temática continuaremos hablando, y de la obra de teatro de Antonieta Rivas Mercado continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.